Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steph. Oigan, les tengo una sorpresa. Tengo una invitada muy especial, muy querida mía, una amiga. Antes de presentársela, vamos todos a tomar nuestras 3 respiraciones antes de comenzar. Entonces, donde estén, si puedo, cierro ojos y si no, así. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Ahora sí, ya listos para compartir este espacio. Bueno, les tengo esta súper invitada, todos la conocen como Chelis. Y es la creadora y fundadora de YogaMex. Les voy a dejar que se presente ella misma y nos cuente un poquito de su historia en el yoga y por qué creó el YogaMex. Por favor, cuéntanos, Chelis. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en este proyecto que estás emprendiendo. Creo que hacía mucha falta y qué padre que lo hagas, o sea, que lo haga alguien como tú, ¿no? Que tiene mucho por donde explorar y mucho que aportar. Así que muchas gracias. Y pues nada, yo creo que YogaMex fue algo muy espontáneo. Surge como un proyecto que se deriva de mi propia práctica personal y de mis asuntos personales no resueltos y esta necesidad de encontrar alguna herramienta que me pudiera mantener a flote, ¿no? Cuando digo a flote me refiero a que, bueno, yo tengo ciertas conductas autodestructivas que me llevaron a buscar alguna manera de vivir, ¿no? De vivir y de tener calidad de vida. Y yo creo que el yoga fue y ha sido, sin demeritar las otras filosofías y prácticas, pues lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Significa no solo estilo de vida, sino pues querer vivir. Me regresó las ganas de querer vivir. Wow, ese es todo un statement, ¿no? Sí. O sea, creo que varios se van a identificar y ha sido increíble como a cada quien cómo nos ha cambiado muy rápido, ¿no? Yo me acuerdo que al mes que empecé a hacer yoga dejé de fumar y dejé de tomar alcohol. Wow. Y el alcohol para mí sí era como una de mis drogas esas que no estaba tan fácil de dejar, ¿saben? Entonces yo sí veía por ahí un problema real y fue al mes de hacer yoga que fue como, ay no, ya no quiero fumar y creo que tampoco quiero empezar, o sea, ya fue algo muy marcado para mí. Me impresionó el poder que tenía del mes de hacer este tipo de práctica. Sí, yo creo que cuando vienes de una historia como la mía, de adicciones, de mucha confusión, ¿no? De no saber por dónde, de conectar mucho más con el vacío que con la abundancia, ¿no? En todos los sentidos. Entonces yo creo que cuando descubro el yoga y realmente entro en una práctica profunda, es decir, un trabajo interno real, ahí es donde, pues eso, me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Como que fue lo único que me salvó de, no, es que ya no quiero irme de fiesta, ya no me quiero sentir así, me quiero sentir de esta manera, ¿no? Así como salí de esta clase, así es como me quiero sentir siempre. Literal, creo que así nos pasa a todos. Ahora, les tenemos un tema muy polémico. Nada más quiero, y por eso invité a YogaMex, y es justo porque se atreve, ¿no? a ser muy auténtico y exponer distintos temas sin temor. Sin temor a tener que poner o lo que está de moda o lo que es permitido, ¿no? Y por eso está YogaMex acá. Si quieres, platícanos también esta visión de YogaMex y qué es lo que comparte. Pues miren, rapidísimo, YogaMex es una plataforma digital que busca promover la práctica del yoga en México y generar cultura de práctica del yoga, ¿no? Suena sencillo, pero también es ambicioso. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de contenidos, para que sea a través de los propios maestros y de la vida de las escuelas y de las personas que están entregadas 100% a la práctica, enseñándolas o en el negocio o de alguna u otra manera involucrados,
pues que podamos inspirar y traer cada vez más personas al yoga, prácticamente. El objetivo es hacerlo de una manera muy auténtica y de la propia voz de los maestros, ¿no? Creo que YogaMex es un espacio que busca ser neutral y poder abrir, pues poner en la mesa diferentes temas que nos ayuden a que el nivel sea cada vez mejor. Y también yo creo que es muy importante que hacia afuera nos vean como una comunidad que es capaz de ser introspectiva, autocrítica, ¿no? Que estamos realmente buscando generar un nuevo escenario, ¿no? O sea, encontrar un mejor espacio para que el yoga entre en las vidas de las personas. Me encanta. Pues felicidades con ese proyecto, la verdad es que va Muchas súper gracias. bien. Búsquenlo también, les vamos a dejar el link hacia YogaMex en este podcast. Bueno, ahora sí, uno de los temas que quería platicar era los gurús falsos. Se hizo mucha polémica ahorita con el documental que sacaron de Bikram. Esto ya ha pasado mucho con muchos maestros. Entonces, para mí es un tema interesante para platicarlo. Me gustaría un poco saber tu opinión, ¿no? Del documental de Bikram, y no solo del documental de Bikram, pero sino de lo que está sucediendo con estos maestros y desde el lado del alumno, cómo se está sintiendo, cómo se vive esto, ¿no? Pues mira, específicamente nos pareció que era muy importante difundir el documental de Bikram que recién sacaron en Netflix. ¿Por qué? Porque dentro de YogaMex justo nos importa mucho, no por una cuestión de generar debate nada más o que se muevan nuestras redes, sino que abordemos temas importantes que están ahí y que no podemos meter abajo del colchón solo porque son incómodos. Ante la incomodidad tenemos que explorarla, ver qué está pasando y entender hacia dónde queremos dirigir el yoga contemporáneo, ¿no? Como yo sí creo que ahí debemos vernos como un gremio, ¿no? Como una comunidad y ver de qué manera trabajamos en pro de mejorar las buenas prácticas, por lo menos dentro de nuestra comunidad. Entonces sí podemos proponerle algo mejor al mundo, ¿no? En medida que no tengamos este proceso de reflexión, ¿qué le vamos a proponer al mundo, no? Si tenemos estos casos y no somos capaces de abrirlos, cosa que en Estados Unidos es totalmente diferente, ¿no? Es una sociedad mucho más abierta a debatir este tipo de cosas. Para los que no sepan, ¿qué pasó con Bikram? Bueno, justo hace, si no me equivoco, un par de meses Netflix saca este documental en donde se exponen diferentes casos de abuso y agresiones por parte de Bikram en Estados Unidos, ¿no? En donde él comienza pues todo su florecimiento. Parece ser que cura a Nixon y entonces entra a la sociedad norteamericana de una manera muy sencilla, se le empiezan a abrir las puertas y pues nada, el resto es historia, ¿no? Se convierte en este gurú importantísimo, abriendo muchísimas franquicias, o sea, se convierte en un negocio millonario y realmente en un gurú para muchísimas personas, ¿no? El documental específicamente realiza ciertas entrevistas con las personas afectadas. Hay un proceso judicial detrás de él, ¿no? O sea, es un proceso serio, quiero decir, no es nada más 5 amigas que se juntaron a hacerlo, se presentó todo un proceso legal en su contra y bueno, ¿no? Prácticamente pues en eso queda, entre el debate de si sucedió o no sucedió, cómo sucedió. También se presentan otras opiniones muy a favor de él, ¿no? Que también nos dejan ver pues la labor que en su momento generó y cómo también le cambió la vida a muchas personas, ¿no? Este tema me encanta. Y antes de hablar de esta sombra y esta luz, ¿no? Esto es un tema que yo he visto que ha estado pasando en diferentes linajes, porque es la verdad, ¿no? Para mí también, pues de repente ha habido como decepciones
igual de maestros que yo he seguido, ¿no? Me acuerdo un maestro budista también, un rinpoche muy grande que supuestamente una monja también lo acusó de darle un golpe en el estómago. O sea, no, como que son estas cosas que decimos, ¿cómo es posible, no? Que esta gente que está meditando nos está diciendo cómo poder manejar las emociones, los mantras, el amor incondicional, de repente le dio un puñetazo en la pala a una monjita. O sea, es como que no puede ser, ¿no? Sí. O sea, como que decimos, wow. Y así tengo varios ejemplos, ¿no? Yo ahorita justo vengo de Hawái. Ustedes saben que literal sí tengo mi gurú Ram Dass. Y una de las chavas que trabaja ahí, una de sus cocineras, la vi muy mal ahorita llegando. Le dije, pues, ¿qué onda, no? Como que pero muy mal, o sea, subió de peso tremendo, deprimida, o sea, toda su energía. O sea, dije, wow, esto tuvo un rompimiento, un divorcio o algo. Wow. Y se cayó su gurú, ¿no? O sea, salió la noticia, ¿no? Que, pues, que él habla igual, ¿no? De la importancia de dejar el sexo. Esto fue en relación al sexo, ¿no? Que dijo que hay que hacer abstemio y la importancia y todas estas prácticas yogis. Y de repente le encontraron que se había acostado con, literal, una de sus mejores amigas de esta chica, que está casada, ¿no? Y son parte de, le llamamos del satsang, del sangha, de la comunidad. Y se le cayó el teatro, ¿no? Y la verdad es un tema muy fuerte. Yo no puedo pensar... Y sí puedo pensar y no, y esto sí lo quiero compartir, porque creo que una de las razones del por qué Ram Dass no logra decepcionar al satsang, a la comunidad, es porque está continuamente exponiendo sus puntos débiles. Qué bonito. En lugar de, ¿no? Y esto creo que es algo importante para la gente que escucha, porque se viene la pregunta y un miedo muy real. Nadie quiere caer, o sea, qué difícil es para nosotros en el occidente empezar a creer en estos gurús, para empezar, porque justamente hay mucha paranoia de esto. Y entonces de por sí nos cuesta abrirnos hacia allá y de repente empiezan a ver estas historias locas, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente puede cuidarse de esto y entender, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque mi hermana, que no está nada que ver con el yoga, me dice, ya viste, o sea, hasta le da gusto estas historias, porque es como... toda tu cosa es fake, ¿sabes? O sea, como que también nos daña a muchísimo. Todo el mundo yogi. Porque muchísimo. No es nada más como un personaje, o sea, es toda una cultura con la que nosotros vivimos, creemos, nos saca de adicciones, nos hace evolucionar, ¿no? Y entonces, a la gente que no está metida en esto le encantan estas noticias porque, la verdad, claro, es como, ya viste que no sirve, ¿no? Como que comprueba el no, la gente no cambia, no sirve, no puedes confiar en una persona. Y a mí me encanta este tema justo porque yo creo que mi gurú, mi maestro, está muy relacionado con este tema, yo lo veo, yo voy con él, tiene 88 años todavía, y yo lo quiero subir como mi gurú, y no me deja, ¿no? Me dice, no, te confundas. Y siempre me lo dice, lo voy a decir en inglés, me dice, I'm not fully cooked. O sea, no estoy enteramente cocinado, no estoy listo, no estoy ahí. Tiene 88 años, no conozco a persona con su conciencia y se sigue bajando. Y cuando platico con él, la relación no es maestro-alumno, la relación es almas que están platicando de sus trabajos en esta vida. Y entonces se abre un espacio de mucha confianza porque no está elevándose. Y yo creo que de las primeras cosas que la gente tiene que tener cuidado es cuando los maestros dicen, ya estoy fully cooked, claro, ¿no? Ya estoy iluminado. Y esto es algo que creo que hasta en el documental de Bikram, que no estoy segura, sale, ¿no? Que dice en entrevistas que él decía, yo sí estoy en ese espacio. ¿Me puedes afirmar esto? Porque sí, no eso justo pasa un poco... en el caso particular de Bikram y la personalidad que tiene, yo no sé, pero pues se veía venir, ¿no? Yo creo que sí podemos ahora identificar como estos casos de líderes espirituales, ¿no? Porque no solo sucede dentro del yoga, sino en otras religiones, en otras prácticas filosóficas, ¿no? O sea, sucede mucho con la espiritualidad, lo cual es muy grave, porque bueno, que suceda con un político no nos sorprende, ¿no? O sea, es como, ya, es el caso, es como de esa especie. Pero, disculpen a todos los agraviados,
Pero en el caso de Bikram, ¿no? Y de algunos otros maestros que justo tienen esta tendencia a decir que ya llegaron a cierto lugar, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena que si vamos a estar dentro de la espiritualidad y del mundo espiritual, hay que ponernos a estudiar, ¿no? Hay que leer y hay que irnos a entender los linajes, de dónde vienen, qué son las escrituras, los libros sagrados, de dónde vienen las secuencias, ¿no? Porque pues es muy fácil llegar con y lo voy a decir tal cual, ¿no? Con un grupo de ignorantes a venderles lo que sea, ¿no? Es bien fácil. Y eso también cae en nuestra responsabilidad, ¿no? Si quieres llegar a cierto lugar, bueno, hay que construir ese camino con buenas raíces y eso implica que le dediques tiempo al estudio de las cosas. Y entonces será mucho más difícil que alguien llegue y te venda cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque hoy la oferta de espiritualidad en redes sociales y en el mundo es enorme. De acuerdo. Entonces sí tenemos que saber distinguir. Yo creo que es muy válido que todos queramos aportar nuestro granito al mundo, ¿no? Y que siendo maestro de yoga o un maestro espiritual tengas ganas de enseñar y de poder promover cosas buenas. Y en ese sentido, lo único que yo creo que es importante es que seamos responsables, ¿no? Todos, como incluso yo, Amex tiene su responsabilidad en qué compartes, cómo lo compartes, ¿no? Aunque sea un punto de vista o una opinión, pues a lo mejor hay alguien que está vulnerable, ¿no? Y entonces sí tenemos que ser responsables con esta, pues con qué estamos compartiendo, ¿no? No quiero decir la palabra vendiendo, pero sí. Si estamos en el negocio del yoga, que también es un negocio y que tenemos que, pues si queremos seguir promoviendo esto, tiene que ser un negocio, ¿no? En ciertas, que se paguen las rentas de las escuelas, que haya sueldos para los maestros, que tengan calidad de vida. Entonces tenemos que defenderlo. Y defenderlo, ok, sucede esto, hay sombra, hay luz, todos lo entendemos, pero entremos a un proceso de autocrítica, ¿no? De reflexión. Sí, me gusta el tema igual de la luz y la sombra, y este es otro de las cosas que yo creo que podríamos compartir con los que nos están escuchando, en el sentido de entender muy bien y hablando de lo que tienen que estudiar, la diferencia entre santos, maestros, gurús, guías, ¿no? Y creo que hay una diferencia muy grande, y nosotros, por no saber bien, pues vemos un maestro, y además está increíble porque empezamos hablando esta entrevista del poder del yoga. Es real. Es tan real que Bikram alcanza este poder. El problema aquí es que evidentemente seguimos en encarnaciones humanas. Claro. Y entonces seguimos teniendo sombras que trabajar. Mi maestro, Ram Dass, me dice es que hay karma todavía. Quiere decir que traemos todavía cosas detrás que van a seguir explotando, y cuando de hecho, y esto es una visión bonita del karma, cuando sucede la cuestión que parece ser negativa, se libera porque ya pasó, Claro. Se rompe, ¿no? Y entonces le decía mucho él a la cocinera, le decía, es que es karma, o sea, no, ni siquiera te aflijas, lo que pasa es que era karma. Y nos cuesta muchísimo ver el lado de luz y sombra. Yo en lo personal lo veo conmigo todo el tiempo. Yo he ido con él con la esperanza de que me quite la sombra. O sea, es como Ram Dass, please. O sea, no quiero. Y me dices que no se trata. Estamos confundidos en la meta del yoga o de la espiritualidad, creyendo que se trata de eliminar la sombra, y no va a suceder. Y de hecho, tanto no va a suceder que no le ha sucedido a estas personalidades. Claro. Tan estudiosas, tan dedicadas, tantos años, y se le sale la sombra de repente. Y creo que a mí me da hasta más seguridad, hoy en día, imagínate qué locura voy a decir, pero me da hasta más seguridad ver que esos maestros siguen teniendo sombra, porque entonces me comprueba que no se trata de eso. Claro. Y me hace tener los pies un poquito en la tierra de yo también lo puedo lograr, el poder del yoga en mí, la luz del yoga en mí, con todas mis porquerías, porque Dios de mi vida, ¿no? O sea, cuando nos volvemos conscientes dices, wow, lo que está atrás, ¿no? Y entre más lo queramos empujar, más resistencia hay, ¿no? Peor se pone todo. Entonces,
creo que justamente cuando estos maestros quieren aventar la sombra, se voltea, se viene con todo. Y se convierte en un monstruo inmenso. Yo creo que aquí hay algo que me gustaría subrayar, es que lejos de hablar de específicamente el caso de Bikram, ¿no? Porque podemos hablar de muchísimos maestros, ¿no? O sea, podemos hablar de Osho y nos podemos clavar 25,000 horas en Osho, ¿no? En Anusara, en el caso de Anusara y de Friedman. O sea, o salirnos e irnos al ser humano, ¿no? Porque realmente la sombra tiene que ver con nuestra propia humanidad. Entonces, sin embargo, bueno, el tema es que de este lado estamos hablando, pues no estamos hablando de Wall Street, ¿no? O sea, a mí no me importan tanto los valores de los financieros. O sea, bueno, sí nos deberían de importar porque controlan al mundo en general, pero, o sea, yo creo que como comunidad de yoga y con el enfoque que tenemos, estamos obligados a explorar más estos temas. ¿Por qué? Porque en medida que lo hablemos, ante tantas necesidades humanas y tenemos que defender la herramienta, ¿no? Y exponerla y decir, pues sí pasa, pero wow, ve todos estos maestros increíbles que hay y ve el documental porque hay un alumno increíble que habla de Bikram y cómo le cambió la vida. O sea, el man hizo cosas increíbles, eso nunca, ¿no? Y bueno, y también generó algo que muy pocos han sido capaces de generar dentro del mundo del yoga, ¿no? Que ojalá hubiera muchos más maestros que tuvieran, o sea, si existen muchas franquicias o existen libros, qué padre que se siga promoviendo y generando, ¿no? Nadie está en contra de eso, para nada. Y si hay maestros que se vuelven millonarios haciendo, qué padre, y si grabas un programa, o sea, no tiene que ver con la abundancia, sino con el tema de la sombra, ¿no? Y poder aceptar verlos como humanos. Y como tú bien dices, en la historia de la espiritualidad hay clasificaciones, ¿no? De los profetas, de los iluminados, de los santos, o sea, maestros, etcétera, etcétera. Y algo que me gusta mucho del yoga es que te mantiene muy aterrizado, porque puedes tocar a tus maestros. Uh-huh. Por eso, ¿no? O sea, están ahí para platicar contigo, ¿no? Tenemos imágenes, hay cierta devoción y veneración, pero a tu maestro con el que practicas diario, lo tienes ahí vivo. Y eso es una bendición. De acuerdo. Y entonces, sí, las personas tenemos que entender que los maestros de yoga que vamos a ver a las escuelas no son santos de India, ¿no? La verdad es que aparte, como que luego ya no creemos en los santos. Y ha habido santos, o sea, Jesucristo fue un santo, ¿no? En el occidente. Y mi gurú Maharaji hacía milagros. O sea, hay gente que literalmente ya tiene otros planos de conciencia y tiene niveles que son importantísimos para nuestra sociedad porque le van a dar a Ram Dass cuando fue a India, se le traduce el amor, se lo transmite, ¿no? Y entonces, esto es una historia real. O sea, el poder, mi maestro Ram Dass, cuando fui a verlo algún día, me dijo, Maharaji tenía muchos poderes como gurú. Uh-huh. Y la gente cree que el poder de él eran los milagros que hacía. Me dice, y no es cierto. El poder más grande que tenía Maharaji era su amor incondicional, que le dio a todos los que iban a verlo, porque justamente odiamos cierta parte de nosotros, odiamos la sombra, sí. Pero solo alguien que esté entero, o sea, que ama la sombra suya, real, o sea, no está tratando, ama su sombra, ama la humanidad, puede amar a otra persona en completo. Ahora, lo que está increíble es que Ram Dass no tiene milagros, pero Ram Dass heredó el poder más grande de Maharaji, que es su amor incondicional, me lo dio a mí. Y entonces mi tarea, por eso los linajes tienen fuerza, y luego yo voy a mi centro de yoga, doy una clase y la gente siente algo, pero evidentemente no soy yo, Durga. Y de ahí la gente se confunde. Y entonces el linaje es el que trae la fuerza, evidentemente, y sí hay una fuerza, es real, ¿sí? Pero yo como persona no me puedo creer que es mi poder, ese es el primer error como maestros, creo, y el error de la gente es creer que yo soy Maharaji, pues yo no soy Maharaji, entonces estoy en mi proceso. Yo te platicaba fuera de esto, pero creo que es importante meterlo aquí, porque a mí tengo esa herencia y ese aprendizaje de exponer con todo el tiempo, porque si no
estamos equivocados, ¿no? Y yo en mis formaciones de maestros, la gente se inspira mucho, y lo digo en las formaciones porque me conocen más cerquita que en las clases, y acaban y creen que literalmente soy como Ramdas y y les repito en la graduación, es como, chicos, tengan mucho cuidado porque estoy trabajando. Entonces, mi promesa ante la gente y compromiso, ¿no? Como Durga Steph, es ser muy transparente y que sepan que sí estoy seria en mi camino, en mi búsqueda. Claro. Pero no estoy fully cooked, no Claro. estoy cocinada. Entonces la voy a regar en mi yo tengo mi propia personalidad y la empiezo a conocer cada vez más y la estoy tratando de amar cada vez más. Y entonces cuando veo el documental de Bikram, la verdad, en vez de saltarme el claro y ellos, la verdad lo veo mucho en mí. O sea, veo al Bikram en mí y sí lo veo. Y digo, sí, no en sus issues puede ser, no en la parte sexual o no, pero lo veo en mis propios issues, en mi propio maltrato hacia la gente, que lo veo y digo, wow. O sea, yo también tengo una cantidad de madres que pues no estoy famosa como él, pero no quiere decir que no podría ser una locura así. Y entonces me aterriza. Entonces, la gente que esté escuchando esto, más allá de criticar, que es lo que estábamos hablando, que mucha gente puede hacer, es entender cuál es nuestra responsabilidad como alumnos de Exacto. tener muy claro qué tipo de maestros tengo enfrente, buscar, como bien dices tú, estudiar los linajes para yo saber qué quiero detrás y entender que la persona como está encarnada, quiere decir que está en su cuerpo, tiene sombra y tengo que tener cuidado porque hay sombras muy grandes. A veces hasta me quedo viendo como entre más luz, más sombra hay. Claro. Entonces puede ser que no sepan manejar este poder que tiene la práctica porque es real y entonces lo usa su ego en vez de su alma y acaba siendo una porquería. Eso no elimina ni el sistema Bikram, No, exacto. ni las posturas Bikram, ni el sistema Nusara, ¿me explico? Claro. Y no se trata de eso. La verdad, yo creo que por eso la gente no quiere hablar de este tema, ¿no? Porque es como, pareciera que entonces quita todo lo bueno. Lo positivo. Yo creo que, volviendo a lo mismo, ¿no? Un poco la intención de poner estos temas a la mesa es quitarle lo tabú, ¿no? Porque las agresiones sexuales, el tema sexual o la pasión, el dinero, todo esto pues, es algo que vemos todo el tiempo, en otros ámbitos, pero está todo el tiempo, ¿no? Y sí, en la espiritualidad podría brincar un poquito más porque estamos trabajando en pro de caminar muchísimo más hacia la luz. Sin embargo, estamos en la tierra, o sea, ¿no? Esto es lo que toca, es lo que hay, y qué increíble, porque tener estos recordatorios de nuestra humanidad nos hace muchísimo más vulnerables, te hace mucho más humilde ante la vida y poder trabajar con tus temas, ¿no? O sea, es como decir, no, yo no soy alcohólico, ¿no? E irte a meter a un bar todas las noches a sufrirle y a ver, espérate, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Desde dónde? ¿No? Y cuando ves a tus maestros así, cuando te aceptas a ti, entonces te entra un tema de compasión hacia todo el mundo. Entonces eres capaz de ver que hay gente que tiene enfermedades, que tiene depresión, ¿no? Que hay dolor en el corazón, que actúa desde el sufrimiento, desde su herida, ¿no? No estoy diciendo que seas la Madre Teresa, sin embargo, el entender tu sombra te permite ser mucho más compasivo con los demás, ¿no? Y decir, este güey, esta es su sombra, ¿no? O sea, así, y amarlo, y porque pues las parejas las tienen, nuestras familias las tienen, ¿no? Me recuerda mucho de esto que dices que dice mucho Ramdas, ¿no? De, a ver dónde estás, vete a ver a tu familia el domingo. Te lo juro que eso a mí me parece muy adecuado de lo que estamos hablando, ¿no? No se trata de criticar, no se trata de que la comunidad Bikram se sienta súper aludida, sino que reconozcamos que sucede y que estemos aware de que pasa y que todo bien, ¿no? Vamos a seguir adelante, vamos a seguir construyendo, pero hay que platicarlo.
Exacto, entre más lo platiquemos, creo que menos va a suceder. Sí. Y entre más conscientes estén los alumnos que sucede. Ahora, alguna parte importante, porque luego van a creer, que es también sí creo que hay que comentarlo, pueden elegir, ¿no? Una vez que ven la sombra, pueden elegir sí o no se acercan a ese tipo de personalidad, sabiendo que, pero esto es bien importante, de dónde coge al maestro. ¿No? Porque entonces van a decir, pero entonces, bueno, se perdona todo y todo el mundo vaya con Bikram. No es la idea es estar muy consciente de cuál es la luz, qué me va a dar esta persona y qué tengo que cuidar, porque ya vi de qué pie cojea. Claro. Entonces ya no me meto en la boca del lobo y habrá gente o mujeres que digan mejor, pues yo creo que hasta aquí. Y eso está todo bien, o sea, podemos elegir el tipo de maestros que queremos, ¿no? Pero creo que sí, es un gran aprendizaje que se nos caigan los maestros del altar, porque los ponemos muy alto. Muy alto, sí. Y a mí me pasa, y la decepción es muy grande. Yo he decepcionado a mucha gente muy fuerte y me duele, porque no me lo puedo exigir a mí misma. No puedo acelerar el proceso, y lo quiero, pero no se puede. Y también qué responsabilidad tan grande, porque entonces si no creamos personajes, ¿no? O sea, yo creo que algo que a mí me gusta mucho de los maestros de yoga, y yo súper declarándome yoga groupie, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es gente que admiro mucho. O sea, los maestros de yoga para mí generan mucha admiración y mucha inspiración, ¿no? Entonces, creo que esta inspiración y admiración que generan se puede luego confundir mucho con otras cosas, ¿no? Y ahí es donde el alumno siempre tiene, o sea, tenemos que tener muy como los pies en la tierra de qué estás buscando, ¿no? Dentro del yoga, si una guía, si quieres que tu maestro te diga perfectamente por dónde, pues no va a suceder, ¿no? Porque un buen maestro siempre te va a orillar a que tú mismo descubras por dónde, ¿no? Entonces se convierten en estos personajes rarísimos de admiración entonces se confunde y entonces empieza justo como hay mucha tensión sexual, el yoga es súper sensual y es bellísimo y todo, o sea, hay un tema de cuerpo y de energía todo el tiempo, ¿no? Entonces es natural que los límites a veces se desdibujen, pero yo sí creo que démosle la seriedad que requiere esto, ¿no? Porque las mieles del yoga, pues sí se obtienen con práctica, con profundidad, con estudio, ¿no? Pues si quieres ir al yoga 15 días y salir transformado, pues no. O sea, esto sí requiere mucho más. Y esa requiere que le demos pues, el respeto, ¿no? Que merece. Y ese respeto viene también hablemos del yoga contemporáneo, o sea, lo que está pasando ahorita, ¿no? Bueno, entonces ya casi se acaba el programa de hoy. Los quiero dejar como a diferentes públicos, les quiero hablar como para dar nuestra conclusión, ¿no? Por un lado, hacia los maestros del yoga, que sí tenemos una responsabilidad muy grande en vivir nuestros procesos, ser muy honestos y comunicarlos, ¿no? Porque para que no haya confusión. Y sí, cuidar mucho nuestros deseos sexuales, ¿no? Esto pasa más con hombres, evidentemente, que con maestras, pero lo veo por todos lados también, ¿no? Y ha habido escándalos tremendos. Y en México ha habido también, me han platicado a mi gente, esto está grave, gente cercana, alumnas de abusos como de ajustes, ¿no? Que también esto es un tremendo El famosísimo ajuste, claro. Sí, por ¿no? supuesto. Esto es un tema. Entonces, sí hay una responsabilidad y chicas y chicos nos tenemos que cuidar como alumnos, saber con quién queremos ir, con qué pie cojea la gente, qué luz puedo agarrar, qué linaje me quiero meter, claro. ¿no? Entonces, lo que dices tú bien, infórmate. Y hay una parte muy intuitiva. Y si te están tocando de una manera o te están diciendo algo que no va, tenemos que seguir esa voz, porque creo que la gente lo que hace es bloquearla solo porque es maestro y no hay nadie que sepa mejor que tú. Claro. O sea, literalmente. Entonces, eso es un consejo como maestros, tomen mucha responsabilidad de esto porque no es broma, dañan a todo el sistema, ¿no? Con un ajuste de agarrón de nalga, un ajuste de que, o sea, literalmente dañan a todos. Entonces, la verdad, si nos vamos a poner de ese lado, tenemos una responsabilidad grande. Yo hablo por mí misma porque no puedo hablar por nadie más, ¿no? Y entonces, ¿qué pueden esperar de mí? Estoy en la búsqueda, pero
no estoy cocinada y van a seguir viendo cosas que digan, ¿qué onda con la vieja? Porque la verdad es la única manera que yo he visto que puedo seguir evolucionando, porque si no me caigo, no aprendo, o sea, no alcanzo a tener ese nivel de apertura en mi corazón. Claro. Y lo segundo, para la gente, para los alumnos, cuídense, elijan bien, infórmense, ¿no? Y sigan esa voz interna porque les va a decir justamente mucho más de lo que nosotras podemos decir de algún maestro. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué quieres compartirles como para cerrar? No, totalmente de acuerdo contigo. Creo que a mí me gustaría subrayar que desde mi punto de vista, el yoga es un sistema que puede cambiar al mundo, que puede cambiar la forma en cómo vivimos, el sistema económico, las prácticas, los valores. Yo veo al sistema como toda una propuesta de vida. Entonces, pues cuidémoslo, ¿no? Porque está increíble y en medida que seamos respetuosos con esto y que cada quien tome su responsabilidad, pues va a seguir brillando y eso va a generar más abundancia para todos, ¿no? En todos los sentidos. Exacto. Yo les voy a dejar algunos links. Tengo uno buenísimo de cómo explica mi maestro los diferentes tipos de maestros que hay. Creo que se los quiero compartir para que lo estudien, ¿no? Entre los santos que les digo que hacen milagros, como lo que se puede llamar un gurú, ¿no? Lo que se puede llamar un maestro. Entonces, como que sí el nivel de conciencia va como diferente, manejado, y creo que sería importante aclararlo. Se los voy a compartir en un link para que puedan leer el artículo. Y les dejo todo lo de Yogamex para que conozcan. Y eso es todo. Entonces, pues los vamos a despedir de este programa. Me gustó mucho platicarlo contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y pues ya se está acercando fin de año, así que les voy a ir luego grabando alguna meditación otra vez, porque es que estas fechas realmente requieren de toda esa práctica. Entonces, bueno, vamos a despedirnos solo con una respiración profunda para integrar todo lo que escucharon, procesarlo. Vamos a inhalar, exhalo, y que esto tenga un efecto en todos los seres. Muchas gracias, como siempre, por escuchar. Namaste.